Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que dedicamos al contexto de los planes de licitación en los organismos multilaterales y que ha despertado cierto interés, ya que bueno, son 30 los participantes inscritos, a los que reitero mi bienvenida. COE Aragón desarrolla conjuntamente con el Gobierno de Aragón el Servicio Aragonés de Licitaciones desde el año 2012 y lo pusimos en marcha para paliar, entendíamos, una carencia de algunas, bueno, de la mayoría de las empresas, no solo aragonesas, sino españolas, en cuanto a su participación en el contexto de los concursos públicos internacionales. Para contribuir a mejorar esta tipología de acción de internacionalización y que las empresas incorporaran los concursos, las licitaciones, como parte de su estrategia internacional, optamos por poner en marcha este servicio. Un servicio que anualmente publica más de 600 licitaciones, que ofrecemos información práctica sobre los procedimientos de licitación en países muy diversos. Pues los últimos que hemos tenido han sido Colombia, Cuba, Sudáfrica. También detallamos la metodología para concurrir a las licitaciones de los organismos multilaterales, como Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático, el Banco Mundial, etc. Y quiero decir que desde el principio del servicio, prácticamente desde el año 2012, hemos contado con Scadi. La colaboración de Scadi no ha sido algo casual. Entendíamos que eran los expertos con mayor experiencia en el ámbito de concursos públicos con Naciones Unidas y con otros organismos y, por lo tanto, la colaboración con Scadi viene en forma de sesiones monográficas, viene en forma de seminarios puntuales o bien en forma de talleres de trabajo, ha sido una constante a lo largo de estos años. Por tanto, para mí es una satisfacción que este año complicado por la pandemia podemos seguir colaborando y aunque sea en un formato virtual, que tal vez no es el que más nos guste a todos, pues sí podremos contar en esta sesión con la participación de Estrella Redondo, que estoy seguro va a ser de mucho interés. Por lo tanto, yo no me voy a extender más y cedo la palabra a la protagonista de la sesión, que es Estrella Redondo. Muchas gracias y adelante, Estrella. Pues muchas gracias, Jorge, por la presentación. Ya la verdad es que había ganas de volver a estar con vosotros en este nuevo formato que, bueno, no es el ideal, pero al menos es una opción que ahora tenemos. Hace unos años esto era totalmente impensable, con lo cual, bueno, pues no vamos tampoco a lamentarnos mucho porque al menos tenemos esta forma de seguir aportando formación y transmitir el conocimiento que nosotros tenemos. Yo tampoco me quiero enrollar mucho en la introducción porque la verdad es que el tema que vamos a cubrir hoy es bastante espeso. Yo lo he resumido lo mejor que he podido para dejar también, aunque tenemos 2 horas en principio, yo lo he concentrado todo lo que he podido para que podáis luego al final hacer preguntas sin que esto se alargue demasiado, porque yo sé que el formato online, más de hora y media o así, es muy fácil dispersarse, es difícil mantener la atención, sea cual sea el tema que te están contando. O sea que tampoco lo voy a hacer lo más práctico posible. Aparte de la presentación que voy a utilizar con diapositivas, como normalmente se hace, para que sea un poco de refuerzo y podáis ir tomando notas si lo necesitáis, aunque esta presentación ya la tiene COE Aragón y entiendo que os la hará llegar a todos los asistentes y participantes, pero aparte de eso me voy a salir de la presentación y voy a ir manejando como el tema de hoy son los planes de adquisiciones, las previsiones de adquisiciones o qué adquieren los organismos internacionales multilaterales realmente, que es el donde me voy a centrar.
lo importante es que sepáis qué portales hay, qué información hay contenida en ellos, que es muchísima. Lo haré, voy a cambiar de un portal a otro lo más despacio posible para que nadie se pierda y nadie se maree, porque yo sé que estar mirando la pantalla de alguien que va haciendo scroll para arriba y para abajo es realmente mareante y es un poco molesto al cabo de un rato, así que lo haré lo más despacio posible. Y de nuevo, la presentación la vais a tener. Todos los portales en los que yo voy a entrar, todos los que me dé tiempo, porque son un montón, están en la presentación, los enlaces están ahí, todo está enlazado para que luego podáis ir investigando, porque ya digo que es un tema extenso y espesito. Voy a compartir la presentación. Yo, si veis que me atasco un poco, yo es que soy... bueno, y estas otras, sí. Como veis, hoy me toca trabajar en casa, no estoy en la oficina, y si se me cuela el gato, intentaré que no se cuele porque es muy jovencito y es un poco lo cuelo, pero bueno. Yo creo que ya estáis viendo mi pantalla. Voy al índice y así veis, creo, ¿no? Lo he hecho bien, porque yo soy un poquito analógica, para estas cosas. Si veis que me atoro un poco, es que estoy aquí luchando contra el ordenador. Pero bueno, creo, si lo he hecho bien, deberíais de estar viendo el índice. Bueno, he entrado un poco aquí a lo bruto en la sesión de hoy, pero bueno, al igual que ha hecho Jorge, quiero agradecer mucho que estéis aquí. Me sorprende gratamente el interés que habéis mostrado por el tema y os agradezco doblemente que estéis, ya que es online y el online es poco amable, a estas horas menos amable todavía, así que gracias de nuevo. Otra cosa, como tampoco somos cientos y cientos de asistentes, si tenéis alguna pregunta, a mí me da lo mismo que las vayáis planteando sobre la marcha. Yo intentaré estar más o menos pendiente del chat y respondiendo. Si no, pues las voy dejando para el final para avanzar con el tema y no atascarme demasiado en algo. Pero no hay ningún problema si queréis abrir el micro, hacer una pregunta, interrumpís. A mí no me molesta en absoluto, porque como tengo aquí la presentación, pues no me voy a perder, no me disperso de un lado a otro. Bueno, pues lo que quiero cubrir hoy, y vamos a ver si tenemos tiempo para todos, pero que sí, y si no tenemos no pasa nada porque este contenido lo vais a tener de todas formas en este formato, o sea que espero que sí, pero si es que no, pues no os vais a quedar sin saber qué contenía la presentación de hoy. Primero, bueno, pues una breve introducción a algunas de las empresas que estáis aquí hoy estaréis muy familiarizados o algo familiarizados con los organismos internacionales, en particular los multilaterales, que es de lo que vamos a hablar hoy. Otros no, así que intentaré, es un poco difícil encontrar el equilibrio entre los que ya están en un estado un poquito más avanzado y los que estáis empezando, pero lo voy a intentar. Y si surgen dudas, ya digo, levantáis la mano, abrís el micro, lo que queráis, dejáis la pregunta en el chat. Primero haremos una pequeña introducción a qué es esto, qué son estos organismos, por qué se denominan multilaterales, qué particularidades tienen. Uy, espera un segundito porque me he dejado abierto el Outlook y va a estar aquí pitando cada vez que entre un correo, ya está. Y después la chicha, por así decirlo, de la sesión de hoy es la segunda parte, que es la demo de cómo se manejan estos portales, por lo menos los más importantes y donde vais a entrar continuamente si os interesan los multilaterales, que entiendo que sí, pues estos son los más importantes y los que vais a manejar más a menudo. Luego también os hablaré de otros que son más desconocidos, pero son interesantes, de otros organismos multilaterales un poco más, pues eso, un poco que nos suenan quizá un poco menos, pero también son interesantes. Y después ya entraré en una segunda parte en la que os voy a hablar un poquillo de los tipos de proyectos que se convocan, ya que estamos hablando de previsiones de compra, qué tipo de adquisiciones se van a hacer, qué se prevé comprar o qué se está comprando en la actualidad, cada uno de estos multilaterales. Os hablaré un poquito de esas oportunidades de negocio, qué tipo de empresa buscan estos organismos, es decir, qué requisitos hay que cumplir para ser proveedor de estos organismos y luego los puntos clave de los tipos de licitación, que son varios, muy, muy breve, y al final os doy un ejemplo de una expresión de interés, que luego veremos exactamente qué es esto, cómo se responde a ella, porque hay organismos que vamos a mencionar hoy que no tienen un formato estándar para responder a una expresión de interés. Y os voy a dar unas claves para que cuando tengáis que preparar un dossier de este tipo sepáis más o menos por dónde van los tiros y qué hacer. Así que, sin ya más introducción, voy
al tema. Si me deja esto avanzar, sí. Vale. Para empezar, para estar yo al día de todo lo que adquieren estos organismos, bueno, quizá voy a rebobinar un poco más. No lo tengo aquí en la presentación, pero no pasa nada, os lo explico yo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de organismos multilaterales? Porque quizá el término suene, pero no sepáis realmente definir, pues no sé, es un organismo internacional, ¿no? Sí, sí y no. Los organismos multilaterales son entidades internacionales participadas por gobiernos de muchos países, por eso se llaman multilaterales. Si fueran solo 2 países, pues serían bilaterales. Como por ejemplo en España tenemos una agencia de cooperación y ayuda al desarrollo, que es la AECID, eso es una agencia bilateral. Eso es la relación que mantiene España con otro país y otro país. Pero es una relación simplemente bilateral entre España y otro país, de ayuda al desarrollo. Los multilaterales son, como digo, entidades internacionales participadas por gobiernos de distintos países. Por ejemplo, organismos multilaterales que os suenen. Pues el Banco Mundial, que realmente está dentro del sistema de Naciones Unidas, pero va por libre, sus procedimientos de compra son totalmente distintos a los de la ONU. El Banco Mundial es uno, Naciones Unidas es otro organismo multilateral, la Comisión Europea es otro, el Banco Asiático de Desarrollo, por ejemplo, o el Banco Interamericano de Desarrollo, que a muchos os sonará, el BID. Luego está pues, el Banco Europeo de Reconstrucción, el Banco Asiático, y bueno, y luego otros más pequeñitos, más regionales, que son más desconocidos, pues la Corporación Andina de Fomento, a lo mejor, el Banco Centroamericano, Caribeño, etcétera. Bueno, son subregionales. ¿Qué particularidades tienen? ¿Y por qué quiero yo hacer negocios con ellos? Suenan muy distantes, suenan muy grandes, suenan difíciles, como para que yo, que a lo mejor soy un mero profesional que ofrece servicios, a lo mejor soy un consultor o un especialista, ni siquiera tengo empresa, o soy una empresa pequeñita. ¿Qué oportunidades de negocio tengo aquí? Las particularidades que tienen los organismos multilaterales dependen mucho del carácter que tenga la entidad de la que estamos hablando. Hay organismos multilaterales que tienen carácter financiero y otros que no tienen carácter financiero. Me explico. Y esto os interesa, no es por meter aquí esta información de clavos, porque realmente os interesa siendo empresas. Los que tienen carácter financiero son los bancos de desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Banco Asiático, el Africano, el que sea, subregional, el banco que sea. Tienen carácter financiero porque son, como su propio nombre indica, bancos. Son bancos que conceden préstamos a países en condiciones muy favorables y son créditos muy blandos, a países que necesitan ese dinero para financiar proyectos de ayuda al desarrollo, para ellos, para su desarrollo propio. Entonces, el banco lo que hace, un país detecta que tiene una necesidad de, yo qué sé, me lo voy a inventar, por ejemplo, en Colombia hay una zona donde se podría desarrollar un proyecto integral, un plan integral de fomento del turismo, porque es una zona muy bonita, en el Mar Caribe, tal, lo que sea. Se detecta esa oportunidad de explotar esa zona y dejar riqueza en el país, que al final es el objetivo, no es construir una presa, la ingeniería danesa, canadiense se hace mega hiper rica haciendo esa presa y luego realmente lo que deja en el país a lo mejor no es muy representativo, pero bueno, eso ya es otra historia. En todo caso, ese es el objeto de los proyectos que financian estos bancos, ayuda al desarrollo. Pues imaginaos el caso este que os pongo inventado de Colombia. Quieren hacer un proyecto ambicioso para desarrollar un plan de impulso del turismo en una zona de Colombia, que es muy bonita y tal, y le ven mucho potencial. El país dice o estima que no tiene fondos propios para llevar a cabo este proyecto, porque tendría que sacarlo a licitación, es muy especializado, tal, es un programa que va a durar varios años, se convocarían varias licitaciones en el marco de ese programa grande, bueno, es un desembolso grande. ¿Qué hace Colombia? Solicita un préstamo en condiciones, ya digo, muy favorables, por ejemplo, al Banco Interamericano de Desarrollo, o al Banco Mundial, o al banco que sea
regional, digamos, que afecte, donde Colombia pueda tener ahí una entrada. Y ese banco dice, sí, nos parece genial, vamos a financiar este proyecto, ¡pum!, les concede un préstamo al país, un préstamo en condiciones muy buenas, son créditos muy blandos. Y ahora ya Colombia puede empezar a ejecutar ese proyecto de la forma que crea conveniente. El banco va a estar supervisando que los fondos se usen para lo que se tienen que utilizar, pero al final el desarrollo del proyecto queda en manos del país. El banco, si yo, por ejemplo, detecto que se están empezando a lanzar licitaciones para este proyecto de turismo que Colombia ha empezado a financiar a través de este crédito, mi cliente no va a ser el banco únicamente presta los fondos al país, mi cliente va a ser una entidad pública en destino. No sé si el Ministerio de Turismo, si la gobernación de esa zona, la Guajira, lo que sea, pero en todo caso, mi cliente, esto es importantísimo para vosotros, para las empresas, mi cliente va a ser una entidad pública en destino, la que sea asignado para llevar a cabo este proyecto de ayuda al desarrollo. Puede ser una municipalidad, puede ser un ministerio, puede ser la protección civil de donde sea, puede ser una policía local, lo que sea, pero siempre es una entidad pública en destino. El banco únicamente supervisa que los fondos se utilicen para lo que se tienen que utilizar. Estos son los organismos multilaterales de carácter financiero. ¿Cuáles son los que no tienen carácter financiero, los que no conceden préstamos? Pues serían dos. Naciones Unidas, todo su sistema de agencias, fondos, programas, que luego os explicaré eso en qué consiste, y la Comisión Europea. La Comisión Europea financia proyectos también de ayuda al desarrollo, financia está mal dicho porque realmente no hay financiación de por medio, tanto la ONU como la Comisión Europea se nutren económicamente de las donaciones de los países que componen tanto a la Unión Europea como a Naciones Unidas. Entonces no hay esa etapa de financiación de por medio, no hay que pedir un préstamo al banco de desarrollo, tal. ¿Qué significa eso para mí como empresa? Aunque el carácter de los proyectos sea muy, muy similar, porque al final es ayuda al desarrollo. Lo que significa eso para mí como empresa es que, primero, los proyectos se mueven de forma más ágil en el tiempo porque, para empezar, no son tan gigantescos como los que convoca un banco de desarrollo, no tiene la etapa de financiación de por medio y es el propio organismo, ya sea la Comisión Europea, no siempre, pero casi siempre, la que será mi cliente, y en el caso de la ONU, siempre la ONU será mi cliente. No hay ninguna entidad pública en destino que se meta de por medio, son organismos que tienen carácter supranacional, están un poco al margen, hasta donde puedan estar al margen de lo que sea que suceda a nivel local. No, mi proyecto no queda en manos de una municipalidad, una gobernación, un ministerio local, en el país que sea que se desarrolla el proyecto que me interesa. Entonces, como empresa, la diferencia al final, y resumiendo muchísimo, es quién va a ser mi cliente. En ningún caso va a ser un banco de desarrollo mi cliente. Si el proyecto lo financia el banco, mi cliente será la entidad local pública que corresponda, y en el caso de Naciones Unidas y Unión Europea, mi cliente será Unión Europea, bueno, Comisión Europea más bien, o la agencia que designe la Unión Europea, la Comisión Europea para llevar a cabo este proyecto, y en el caso de Naciones Unidas, siempre la Agencia de Naciones Unidas. Ahí no se meten los gobiernos en destino para nada. Cierro paréntesis. Realmente lo que cambia cuando estamos hablando de organismos multilaterales financieros y no financieros, al final para vosotros a nivel operativo es quién es mi cliente, porque eso es importante saber. En todo caso, una vez que ya tenéis esto claro, bueno, tendría que volver a abrir el paréntesis para que seáis conscientes ahora que os he explicado esa diferencia fundamental, no solamente identificar quién es mi cliente, que eso es importantísimo, obviamente, sino también algo muy importante para mí cuando hago negocios con uno u otro multilateral es, lo diré, se me ha ido de la cabeza, quién será mi cliente siempre es súper importante y, ¡ay!, que se me ha ido, lo quería decir, que por eso he vuelto a abrir el paréntesis. Jolín, madre mía, ¿cómo estoy?
Se me olvidó ponerme un segundo café antes de conectarme. No, sí, bueno, no me lo puedo creer, que se me ha vuelto a olvidar. Ay, Dios mío. Presencia local, sí. Jolín, madre mía. La importancia de tener presencia sobre el terreno. Cuando hago negocios o quiero hacer negocios, la ONU, por ejemplo, que es en donde el organismo en el que nosotros nos especializamos en Euskadi, el que mejor conocemos sin duda, a mí la ONU no me pide que yo esté implantado localmente ni que tenga un socio local, no me lo exige, no me exige que tenga representación a través de quien sea o que tenga servicio postventa en tal o cual, bueno, a veces te lo piden para una licitación, pero a priori no te lo exige para ser proveedor. Sin embargo, cuando yo hago negocios a través de licitaciones convocadas o financiadas más bien por los bancos de desarrollo, es imprescindible, es absolutamente imprescindible. O sea, no puedo lanzarme a ese tipo de licitaciones si no tengo ya presencia local en el país que me interesa. Colombia, en el caso, el ejemplo este inventado que se había puesto. ¿Por qué? Porque acordaos lo que os decía hace un momento, que mi cliente no es el banco. La sede del banco está en Washington y a mí me interesan los proyectos en Colombia. Al banco se le da lo mismo. Si a ti te interesan los proyectos que están financiando en Colombia, a ti el que te tiene que conocer es la entidad pública en destino que maneja el proyecto que a ti te interesa. Con lo cual, yo tengo que hacer muchísimo lobby local, me tienen que conocer. En Colombia, el Ministerio de Turismo, por ejemplo, de Colombia, me tiene que conocer, yo a ellos, es decir, los bancos son más recomendables y bueno, veréis que al final cae por su propio peso para empresas que están en un estado muy avanzado de internacionalización, porque realmente es que es imprescindible tener presencia sobre el terreno en el país en el que nos interesa, pero por este motivo, porque yo tengo que hacer muchas visitas y me tienen que conocer muy bien en las entidades locales que sea, ministerio, gobernación, municipalidad, lo que sea. Al banco le da lo mismo, el banco está ahí en Washington repartiendo fondos o estudiando proyectos, pero no, a mí, mi trabajo de campo estará, en este caso concreto que yo he puesto, pues en Colombia. Ya sí que cierro el paréntesis del todo. Bien, como os podéis imaginar, todos estos organismos convocan miles y miles y miles de licitaciones para dar cobertura a todos los proyectos de ayuda al desarrollo que financian, pero también para funcionar ellas mismas. Todo eso sale a licitación. Desde el tóner que utilizan en las impresoras de la Organización Mundial del Turismo, que menos mal que al final se queda en Madrid, no nos la van a quitar, que había ahí una amenaza, hasta servicios de desplazamiento de tropas de los cascos azules cada 6 meses, o sea, hay de todo. Y muchos de esos servicios y productos son para las propias agencias o las propias sedes de los bancos o de la Unión Europea, lo que sea. Eso es lo que llamamos el corporate procurement. O sea, que salen oportunidades de negocio miles. ¿Cómo empiezo a investigarlas? Porque es muy fácil perderse en toda esta maraña de entidades, de siglas, de países, proyectos, programas, licitaciones. Pues hay recursos que son gratuitos, que está muy bien siempre darse de alta y contar con esas alertas y la información que nos aportan. Avisos de licitaciones y novedades sobre multilaterales, pues por ejemplo, ICEX puso en marcha un boletín multilateral hace poco, que no está mal, yo lo recibo como 1 o 2 veces al mes y hay un resumen de todos los multilaterales, todas las novedades, algunas alertas, está bastante bien. Luego tengo siempre un poco de problema con el enlace donde me lleva. Bueno, si os dais de alta ya veréis que al final se puede consultar, pero no te deja ir directamente desde el correo que te mandan. Yo no sé, igual es algo mío, pero no sé. Las cámaras de comercio, no todas, unas son más grandes, tienen más recursos, abarcan más, otras menos, pero las cámaras de comercio, ahí os he dejado un enlace a las 3 que tenéis en Aragón, suelen publicar novedades, licitaciones, posibles oportunidades de negocio, novedades al fin y al cabo sobre multilaterales. Y por supuesto, como os comentaba Jorge al principio, el Servicio Aragonés de Licitaciones, este es el cometido que cumple, uno de los cometidos que cumple, ayudaros a empezar. Luego, por supuesto, todas las páginas de todos estos organismos que vamos a ver son gratuitas, tanto las de los bancos de desarrollo
como la de la Comisión Europea, como las agencias de Naciones Unidas. Todo eso es gratuito y lo podéis consultar. ¿Qué pasa? Que como el volumen de contenidos es tan enorme, hay empresas que tienen a lo mejor menos recursos humanos para dedicar a esta búsqueda, que suele ser lo normal, sobre todo las pymes o las empresas que realmente ni siquiera es una empresa, que es un profesional, un consultor que ofrece sus servicios, no tienen recursos propios para investigar todas estas licitaciones que se van convocando, ir filtrando, perseguir las que son más interesantes. Esto requiere mucho tiempo, dedicarle mucho tiempo. Entonces, por eso existen los recursos de pago especializados. Los recursos de pago ya nos permiten afinar un poco más el tiro, digamos, de los organismos que nos interesan y recibir las alertas en nuestro correo. Y luego ya, si hago un barrido de lo que me ha llegado, si me interesa, pues pincho en el enlace, lo consulto, amplío información o lo que sea. Esto me ahorra bastante tiempo de trabajo y de investigación todas las semanas, porque esto, claro, imaginaos, con la cantidad de licitaciones que se van publicando, si no hago esta búsqueda al menos mínimo una vez a la semana, no me da tiempo a estar al día de lo que se va publicando. Y si pierdo tiempo en localizar una alerta de licitación, tengo menos tiempo para reaccionar. A veces los plazos son muy ajustados, sobre todo, eso sucede sobre todo con Naciones Unidas, que convoca muchas licitaciones para atender emergencias. Como os podéis imaginar, entonces los plazos son para ya y hay que estar muy encima. Por eso digo, existen estos recursos que son de pago y son especializados. Los más conocidos son estos 4, seguramente hay más, pero yo siempre os nombro estos que son los que os sonarán o no, pero si empezáis a investigar este tema, estos son los que enseguida vais a encontrar en los buscadores. El Development Business, ¿qué entidades incluye? Pues el Grupo Banco Mundial, los bancos regionales, el asiático, el africano, el europeo, el interamericano y algunas agencias de ONU. Algunas agencias de ONU que básicamente es la UNDP, el PNUD, casi exclusivamente, pero bueno, ahí está, también la incluye. Os he dejado ahí el enlace ya veréis que cuando entréis aquí a investigar que tienen 3 planes para empresas. El básico, que es el gratuito, que no te da acceso directo a las licitaciones, pero sí te avisa de que se han convocado, o sea que luego ya la investigación de la licitación corre de tu cuenta, y luego hay otros 2 que eso ya sí son de pago. El Digimarket también, yo creo que esta es la más conocida de todas, abarca pues prácticamente todas las licitaciones internacionales de organismos multilaterales y también tiene diversos planes de empresas según qué tipo de alertas quieras, si diarias, si más completas, si lo que sea, te dan a elegir varios planes. DEVEX está muy bien porque incluye tanto licitaciones como informes, información adicional que es interesante de tener de todos los organismos internacionales, todos. También te permite contactar con sus técnicos si tienes alguna duda que resolver y tienen también pues eso, diversos niveles, planes para empresas con precios distintos. Asortis es sin duda la más completa. Yo, por ejemplo, sé que hay agencias, ya sabes que ICEX es la agencia de promoción exterior nacional, pero luego hay agencias que son de promoción exterior, pero son regionales, que son las que al final son las que mejor conocen a las empresas de cada región. Pues hay una en Castilla-La Mancha, otra en Castilla-León, otra en Andalucía, por supuesto en Aragón tenéis la vuestra propia y yo sé que algunas de estas agencias contratan la suscripción a esta plataforma, a Sortis, que es completísima, y a su vez a las empresas de la región que se dan de alta en su servicio de alertas, que normalmente es gratuito, tienen acceso de forma indirecta a lo que publica Asortis, que Asortis depende de con cuántos organismos te quieras dar de alta, qué tipo de perfil quieras crear dentro de la plataforma para recibir las alertas que te interesan, pero a lo mejor te sale por casi 1.000 euros al año. Comparado, por ejemplo, con el servicio de alertas de pago de la ONU, que son $100 al año, pues claro, Asortis es muy buena, es completísima, es la mejor. No solamente incluye organismos multilaterales, también bilaterales, también licitaciones directas con gobiernos de otros países o entidades públicas, es completísima, pero bueno, hay esa forma indirecta, quizá a través de algunas agencias de promoción exterior, de aprovechar lo que va publicando, que si lo contratarais directamente sería un poquillo costoso, la verdad. En todo caso, vamos a entrar
la parte práctica. Ahora voy a ver que no, cuando cambie de una pantalla a otra no os maree demasiado. Voy a ir lo más despacio posible. La primera demo que quería ver con vosotros es la de la Comisión Europea. La Comisión Europea convoca, tiene siempre fondos reservados para la ayuda al desarrollo, la ayuda externa de la Unión Europea, que se llama. Y siempre, como es muchísimo dinero, muchísimo dinero, lo que hacen es organizarlo en lo que ellos llaman instrumentos financieros. Los instrumentos financieros normalmente son los 4 principales, son estos que veis aquí. El de cooperación al desarrollo, que es donde se convocan muchísimas licitaciones que ahora vais a ver, el Fondo de Desarrollo Europeo, el instrumento de asistencia a la preadhesión y el instrumento europeo de vecindad. ¿Qué significa todo esto? Esto es una forma simplemente de organizar la forma de distribuir los fondos. Por ejemplo, el instrumento, de forma histórica, el instrumento de preadhesión era al que más fondos destinaba la Comisión Europea. El instrumento de preadhesión es el que financia proyectos para países que no están en la Unión Europea, pero quieren estarlo. Han solicitado estar en la Unión Europea. Pues, por ejemplo, se me ocurre Turquía, que es la eterna candidata. Yo no creo que nunca vaya a lograr entrar, pero ahí está, solicitando la adhesión a la Unión Europea, y por ese motivo recibe muchos fondos por parte de la Comisión Europea para llevar a cabo proyectos. Como os podéis imaginar, lo que financia el instrumento de preadhesión son proyectos que permitan a ese país que está esperando a entrar en la Unión Europea ponerse a la misma velocidad que los países que ya están en la Unión Europea. A la misma velocidad en materia de gobernanza o infraestructuras o temas sociales, de igualdad, cosas así, cosas que hay tanto, sobre todo servicios, se convocan aquí licitaciones de servicios y van por ahí los tiros. Es ayudar a estos países a desarrollar estas áreas que, en comparación con países que ya están en la Unión Europea, están muy retrasados, este país que está esperando a entrar a la Unión Europea. Pero, ¿qué ha pasado? El nuevo periodo de ayudas que empezó en 2021, como veis, está estructurado en periodos de años, acaba de empezar uno ahora mismo, en 2021, con lo cual están los fondos ahí frescos, digamos. El instrumento que más financiación ha recibido es el de vecindad, desarrollo y cooperación internacional, dejando en segundo lugar al preadhesión, que normalmente era el que más fondos recibía. Esto es sorprendente, y os había preparado aquí una pequeña diapositiva. Esto simplemente es informativo, esto tampoco no lo tenéis que aprender, pero bueno, para que sepáis. El nuevo instrumento de vecindad, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de vecindad? Vecindad nos referimos a países que no están en la Unión Europea, pero que comparten frontera con la Unión Europea. Pues, por ejemplo, en el caso de España, nuestro vecino sería Marruecos, por ejemplo. Es uno de los ejemplos. Rusia también se considera vecindad. Bueno, todos los países un poco, no satélites, pero bueno, que están relacionados un poco geográficamente con la Unión Europea, pero no son Unión Europea. Eso es la vecindad y desarrollo. Bien, todo esto para que os hagáis un poco idea de qué tipo de áreas se financian se van a financiar a través de este instrumento de vecindad, pues ahí las tenéis. Esto todo es muy etéreo, Estado de Derecho, medio ambiente y cambio climático. Aquí pueden surgir todo tipo de licitaciones. Ahora vamos a ver qué hay ahora mismo convocado, por ejemplo, en tiempo real. ¿Cómo accedo yo a todas estas oportunidades de negocio? ¿Cómo las consulto? Pues aquí os he hecho un pantallazo de, bueno, esto es nuevo en la página de la Unión, bueno, la página en sí de los proyectos que convoca la Unión Europea de la ayuda externa cambió hace unos meses. Menos mal, porque es que era realmente horrible, era muy poco amable de consultar, y ahora la han hecho mucho más intuitiva, más moderna, y la interfaz es más agradable de utilizar. La otra que tenían era realmente horrorosa. Pero han introducido esta novedad, que primero, antes podías consultar la información en abierto, cualquiera podía consultarlo, no hacía falta hacer una cuenta. Ahora sí, se hace en 2 minutos, no pasa nada, o sea, no es un trámite
no es un trámite engorroso, pero ya lo tienes que hacer. Tienes que crear una cuenta para acceder a toda la información. ¿Por qué? Una vez que yo creé esta cuenta y empiece a investigar una licitación que me interesa, en algún momento cuando yo quiero acceder a consultar esa licitación me va a derivar al TED, que es como, muchos lo conoceréis, pero si no, pues yo os lo explico en 2 patadas. El TED, el Tenders Electronic Daily, es como el equivalente del BOE aquí o la página de contratación del Estado, donde todas las entidades públicas de España a todos los niveles, municipal, de comunidad autónoma, nacionales, publican sus licitaciones activas. Pues esto es lo mismo, pero de toda la Unión Europea. O sea, es un mega BOE, un mega contratación del Estado. Entonces, en algún momento, cuando tú creas esta cuenta aquí, en esta página, y empiezas a investigar una licitación, en algún momento te enlaza con el TED, porque es donde realmente están todas las licitaciones colgadas. En todo caso, yo aquí os he incluido un pantallazo para que sepáis, cuando empecéis este proceso de registraros, que no es difícil, ya digo, es simplemente pues, un rollo, un trámite más que hay que hacer, pero no te pide ni aportar documentos extraños, ni de información que no vayas a tener disponible ahora mismo para hacerlo, o sea que es bastante ágil, se hace rapidito. Y aquí os doy para que lo tengáis presente, cuando empecéis este proceso de registro, os pongo un poco ahí señalado dónde está información importante que tenéis que ir completando, pues mi perfil personal, mi empresa, notificaciones, si estoy ya en proceso o he detectado algo que me interesa y he activado algún tipo de interacción, estoy interactuando ya con esta página, a lo mejor aquí tengo avisos o lo que sea. Voy a ver un momentito en el chat. Ay, perdón, sí. Ay, sí, yo pensaba que estaba ya en... Perdón, esto es mi analógico. Perdón, así se verá mejor, perdón. Vale, pues aquí simplemente el pantallazo os lo incluyo para que una vez que terminemos la sesión de hoy y luego estáis haciendo memoria, ¿dónde estaba esta información? Aquí tenéis el pantallazo y si lo queréis consultar, estaba aquí. Y aquí también os pongo un pantallazo de lo que va a ser el TED, cuando de la plataforma que veis arriba a la que veis abajo, cuando os derive de una a otra, os va a llevar a esta página que estáis viendo aquí en verdecito, la del TED. Voy a hacer una cosa, perdonad que me vuelva a salir de la página completa, es que lo que quiero es que veáis la página en sí cómo es. Voy a compartir un momentito. Voy a dejar de compartir la presentación un momentito y voy a compartir aquí. Vale. Este enlace es imposible de memorizar, es un enlace larguísimo, esto es horrible. Entonces os lo he incluido, os lo he incrustado en la presentación para que vayáis directamente a esta página. Ahora mismo, si me voy a mover muy despacito por la página para no marearos, ¿vale? Ahora mismo estoy aquí, veis que pone en el botón de arriba login. No he accedido con mi cuenta. Esta es la información que hay en abierto ahora mismo. Veis que todavía se puede consultar mucho. ¿Qué me deja consultar aquí? Pues me deja consultar proyectos. Veis aquí en la barra horizontal de arriba, proyectos y resultados, que estos son ya adjudicaciones, que esto me vale para investigar cosas que luego os cuento. Luego aquí me permite ofrecerme como experto, esto es normalmente para profesionales, y luego aquí está el cómo participar, ya me sale un desplegable que dice pasos clave. Aquí, por ejemplo, es un buen punto de partida si es la primera vez que tenéis contacto con esta página, esto está muy bien, te lo resume todo muy bien. Luego, documentos de referencia, que esto es, la Comisión Europea es quizá de todos los organismos multilaterales que yo conozco, es la más burocrática de todas. Esto es malo porque una burocracia excesiva siempre ralentiza las cosas, pero es bueno en el sentido en el que todo está estandarizado. Cuando interactúas con la Unión Europea, con la Comisión Europea, todo está estandarizado, no hay hueco para la improvisación. Cuando interactúan contigo, te mandan un escrito, tú respondes, todo esto se recoge en algún formato, el formato AB2.3 no sé qué, y todo está aquí. Todo es descargable aquí, donde pone documentos de referencia. Luego, sigo avanzando en este submenú. Para registrarte como empresa puedes empezar aquí, donde pone Participants Register. Aquí puedes activar, le voy a pinchar de todas formas, para que veáis
A ver si no me abre otra. Vale. Aquí te dice, perdón, que me he adelantado un paso. Te dice, si quieres participar en una llamada, un llamamiento previo, una licitación o en una licitación a través de la herramienta electrónica que está aquí incrustada en esta página, tienes primero que estar registrado, o sea, crear esa cuenta que se hace en 3 minutos, no se tarda nada, y si me he registrado bien, que yo creo que hoy, si me pongo a ello, hoy lo termino, os van a enviar este número, el número PIC, que es el código de identificación de participantes o posibles proveedores de 9 dígitos, el PIC, ya está. Os llegará en un correo electrónico el PIC este. Vale, te dice, ¿ya tienes el PIC? Muy bien. ¿No te acuerdas de él? Pues lo buscas aquí. Te dice que no lo tienes, pues empieza tu proceso de registro. Aquí donde pone regístrate, y aquí le voy a pinchar también, espero no marearos. Si le doy a registrar, aquí me llevará al inicio, al pantallazo que os había puesto en el PowerPoint. Si está todo bien, sí. Aquí creo una cuenta y ya me empieza a pedir cosas. De momento es simplemente un email, un nombre, no sé qué. Aquí ya, por supuesto, se creará lo de siempre. Te llegará un link de activación y ya a partir de ese link ya puedes acceder a la plataforma y completar la información. No tiene más misterio, no es complicado, pero ahora te obliga a hacer este proceso que antes no era necesario. En todo caso, ay, Dios mío, que no veo lo que quiero ver. Perdóname, voy a ir para atrás. Lo siento, yo sé que esto online es súper molesto, pero es que no tengo otra forma de hacerlo, nada más que ir para adelante y para atrás. Vale, esta era la página al principio donde habíamos, la primera página de cómo buscar oportunidades de negocio con la Comisión Europea, el primer sitio en el que había entrado. Luego ya nos hemos puesto a pinchar y nos hemos ido de un sitio para otro. Aquí, ¿qué se publica? Y como veis, como aparece ahí el botón de login, significa que yo no he entrado de momento con mi contraseña ni nada. Esto es la información que hay en abierto. ¿Qué se puede consultar aquí? Pues te dice, aquí a la izquierda del todo, en este cuadrado grande azul, te dice que puedes consultar tanto préstamos como licitaciones. Le voy a pinchar solamente en licitaciones, que es lo que hoy nos interesa. Y aquí yo puedo ver tanto las licitaciones que ya se han adjudicado, como las que hay ahora mismo publicadas, como las que se van a publicar, las que hay previstas. ¿Veis que tenéis aquí? Voy a bajar un poquitín, solo un poquitín. ¿Veis que tenéis aquí 3 ticks? El forthcoming, a la izquierda del todo. Esto es que no sé si veis mi cursor, la manita, según me muevo. El forthcoming, open for submission y el closed. Vale, tenemos los 3 estados, digamos, que puede tener una licitación. Que esté prevista, es decir, aquí es donde entra realmente la temática de hoy, que son los planes de adquisiciones que tiene planificado esta entidad adquirir. Luego, lo que ya está abierto, en lo que ya se puede participar y ya es público, ya se puede licitar o presentar una expresión de interés. Y luego lo que ya ha cerrado, lo que ya se ha adjudicado. Voy a ver, por ejemplo, lo que está abierto ahora mismo. Ay, perdón, lo he hecho al revés. Qué intuitivo es esto, ¿no? Vale, pues ya estaba seleccionado, tú tienes que deseleccionar. Abierto, hay 105, si no aplico ningún otro filtro, puedo aplicar otro si quiero. Por ejemplo, el periodo de financiación, pues voy a ponerle el nuevo, aunque todavía habrá fondos aquí coleando. Bueno, realmente los han metido, los 273 resultados los han metido los 2 periodos, pero bueno, le voy a poner, por ser correctos, el periodo de financiación nuevo en el que estamos ahora mismo. Y luego te dice, ¿qué programa te interesa? Pues aquí estarán los que hemos visto en el PowerPoint. Vecindad, veis que está aquí, que tiene 15 proyectos. Está un instrumento específico para África, el Caribe y el Pacífico. Luego está preadhesión o nuevos miembros de la Unión Europea. Otros, que esto será una especie de cajón desastre. Luego está Food Security, Human. Bueno, hay una serie de temáticas que corresponden más o menos a los instrumentos que hemos visto antes, más o menos, no es exactamente así. Le voy a dar a preadhesión, a ver qué hay por aquí. Luego te dice, ¿quieres seguir filtrando? Perdonad, ay, es que me quiero mover muy despacito, pero es que este ratón... Vale, aparte del instrumento de preadhesión, ¿tú quieres aplicar algún otro filtro? ¿Una zona geográfica quizá?
Pues no sé. Fijaos lo que aparece aquí. Estos son los países que entran en preadhesión. Albania, Bosnia, Montenegro, Macedonia, Serbia, Turquía. Voy a ver esto qué es. Yo creo que estos son todos. Bueno, le voy a dar a este, que es toda Europa menos Unión Europea. Voy a ver qué hay. Otra vez se va para arriba. Eso lo hace solo la página, yo no me estoy moviendo. Cada vez que le meto un filtro se vuelve otra vez para arriba. Vale. Nos ha filtrado 40 licitaciones, solo del instrumento de preadhesión, solamente. No estamos buscando todo lo que hay ahora mismo convocado. Vale, pues ¿qué hay? Yo por ahora veo sobre todo servicios, construcción de sistemas de regadío, no sé qué, en Macedonia del Norte. Trabajos para adaptar y reconstruir, no sé qué, una estación de tren en no sé qué. Es que como tengo... un momento, me voy a mover yo de aquí porque mi propia cara está tapando las licitaciones. Vale. Un momento que quiero ver... Bueno, hay veces que simplemente viendo lo que te aparece aquí publicado, que esto es el aviso simplemente, ya puedo ver el país. Hay veces que tengo que investigar un poco más. Pues aquí está claro que es Macedonia, Bielopoli, no sé qué será, Bosnia-Herzegovina, construcción, suministro de equipamientos para mejorar. Esto, por ejemplo, sería producto que en la Comisión Europea se ve poco, pero se ve poco comparado con los servicios y la consultoría que contratan. Y así todo el rato, yo ya viendo, que me interesa uno. Voy a ver, estoy bajando lo más despacio que puedo. Mejora de las capacidades técnicas y la competitividad. A ver, ¿esto qué es? Que esto parece interesante, que es competitividad e innovación. Le voy a dar. Me imagino que, vale, le voy a dar aquí al título y me llevará ya a un poquito más de información. Vamos a ampliar un poquito esta información. Te dice, se queda pensando, claro, porque Murphy es así. Te dice, está abierto. Esto ya se puede o presentar lo que sea que nos van a pedir. No sé todavía, lo tengo que mirar. No sé si es una expresión de interés previa o ya se puede licitar en firme. Vamos a ver. Procedimiento abierto. Supplies. Y yo pensaba que iba a ser servicios. Bueno, pues son bienes. Se publicó el 24 de agosto y hasta el 25 de octubre. Oh, esto ya cerrado. Ah, no, perdón, si estamos en septiembre todavía, madre mía, cómo tengo la cabeza. Hasta el 25 de octubre se pueden recibir las ofertas. ¿Qué instrumento financia? ¿A través de qué instrumento se financia? Esto es un poco anecdótico, realmente a nosotros nos da un poco igual, pero bueno. Los códigos CPV, esto es un sistema de nomenclatura interna de la Comisión Europea para organizar una jerarquía de productos y servicios que adquieren. La ONU tiene un sistema similar, lo llaman códigos UNSPC, no sé qué, un montón de siglas, y esto es lo mismo. Los códigos CPV está bien también que los consultéis de vez en cuando, os familiaricéis con ellos para que veáis qué familias y subfamilias hay. ¿Dónde hay que entregar? Pues en Charnagura, me imagino que es Montenegro. Ajá, vale, es suministro de hardware, es tema TIC, y suministro de equipos de laboratorio, metrología. Y aquí os pone más CPVs de estos, que esto os da siempre una pista de en qué familia y subfamilia estará lo que vosotros ofrecéis. ¿Qué más? Te dice, ¿veis? Aquí abajo ya, aquí llegamos por fin a la chicha. Bien, esto es un resumen de la licitación, pero yo quiero acceder al pliego, yo quiero consultar las bases, yo quiero saber si puedo licitar. Entonces me voy a ir aquí y si me abre otra pestaña, ya la hemos liado, y me ha abierto otra pestaña, no pasa nada. A ver, que lo hago rápidamente. Con el zoom, me cambio de pestaña. Ay, el zoom que se me ha quedado atascado. Hola. Ay, no me deja abrir el zoom. Dios mío. Vale, no sé qué está pasando, pero no me deja volver al zoom. Oh, no. Lo tengo abierto en la barra de tareas, pero aunque le doy no me lo abre. Bueno, no pasa nada. Os cuento yo lo que ha hecho. Me ha llevado a esta página. Veréis. A esta página. A esta de abajo, que pone TED y Tendering.
pues ahí, al pulsar en la licitación ya me ha llevado al BOE al mega BOE europeo, lo pongo en pantalla completa, al super BOE europeo. Y a partir de ahí ya podré consultar el pliego. Un segundito, voy a echar a ver qué pasa. Anda, no me diga, pues lo siento. Bueno, en todo caso me ha abierto esta página del TED, que no me quiero ya enrollar demasiado, porque como tenéis todo esto o bien en pantallazos o bien explicado en la presentación, no quiero restarle más tiempo a vuestro rato de preguntas. Así que voy a avanzar un poquillo. El segundo portal que quería que viéramos aquí, aunque este también es complejo porque tiene muchísimo contenido y no solamente sobre licitaciones, ahora veréis. Esto es un portal, al igual que este que habéis visto de Comisión Europea, esto es el mismo concepto pero para Naciones Unidas. Y en vez de instrumentos de financiación, como tiene la Comisión Europea, preadhesión, vecindad, ayuda al desarrollo, Naciones Unidas lo que hace es en un único portal englobar las oportunidades de negocio que surgen con todas sus agencias. La ONU es un entramado, la ONU no es un cliente único. Yo no voy a tener a la ONU como cliente, yo voy a tener a una de sus agencias, fondos o programas. ¿Cuáles son esas agencias, fondos o programas? Pues para que os hagáis una idea, sí, aunque no sepáis nada de la ONU, si yo os nombro, por ejemplo, a UNICEF o ACNUR o UNESCO, todos sabéis que son agencias que tienen algo que ver con la ONU. Bien, componen el sistema, el gran entramado de agencias, fondos y programas de la ONU, pero cada una de esas agencias, ONU, ACNUR, UNICEF, etcétera, un larguísimo etcétera, será un cliente independiente del resto para vosotros, porque al final puede que vuestro cliente sea ACNUR, la UNDP y el Fondo de Población, por ejemplo, son todo agencias de la ONU, pero vuestro cliente no es la ONU en sí como entidad, no existe, a nivel operativo de compras no existe tal cosa, la ONU como entidad política sí, pero no como un cliente para vosotros, sino sus agencias. Entonces, como ese entramado de agencias es complicado, es difícil estar al día de todo lo que compran por pura estadística, es decir, imaginaos todo lo que se convoca a diario por cada una de estas agencias. Lo que hicieron fue diseñar un portal online en el que unificar todos sus avisos de compras, todo lo que necesitan comprar en una única interfaz que podéis usar las empresas o los profesionales que estéis interesados en esos proyectos. Estos objetivos que tiene, pues son un poco de sentido común, pues simplificar tu proceso de búsqueda como empresa de las licitaciones, simplificar también el proceso de búsqueda de los compradores de todo el sistema de la ONU que buscan un proveedor concreto de un producto o servicio concreto, también es un intercambio de información entre compradores y proveedores. Y por supuesto, como siempre, la obsesión de la ONU es la transparencia absoluta, mejorar a nivel de compras, luego a nivel político, ahí yo ya no me meto porque es un organismo que puede mejorar bastante y debería, pero a nivel compras la transparencia siempre va por delante de todo. Siempre sabes en qué momento está, en qué estado se encuentra la licitación en la que has participado, en todo momento tú tienes acceso a la persona que gestiona ese proyecto. Bueno, la transparencia la tienen siempre muy presente y creo que en ese sentido yo no tengo muchas críticas hacia ellos. He visto alguna cosa puntual un poco extraña, pero no es algo generalizado ni muchísimo menos. ¿Pero qué pasa con el UNGM? Con este portal, pues lo que pasa es que crece y crece y crece y crece y cada vez incluye más información, pero eso es bueno para vosotros para aprender sobre todo, porque no solamente publican las licitaciones convocadas o las que ya se han adjudicado, incluyen un montón de cosas más. Esta sería la página de inicio, la que voy a ir ahora si lo hago bien, para que veáis en tiempo real qué se publica aquí. Estas son las 9 secciones principales en las que se divide el portal. Pues, por ejemplo, la segunda por abajo, la segunda a la izquierda que pone UN Staff, eso a mí me da igual, ahí de hecho yo no puedo acceder, eso es para los compradores de la ONU cuando acceden a este portal. Pero el resto de secciones me interesa bastante. Quizá una crítica aquí de lo que contiene este portal
es la que está justo en el centro que pone Contract Awards. Esto es aquí es donde se guarda, digamos, el histórico de adquisiciones anteriores. Compras que ya han cerrado, ya han sido adjudicadas, y aquí supuestamente debería contenerse la información sobre el contrato que se adjudicó, el país en el que se desarrollaban los servicios o se suministraban los bienes, la empresa a la que se le adjudicó y el importe. Pero ¿qué pasa? Que yo, como aquí llevamos años y años y años dándole a esto de la ONU, investigando, yo este buscador a priori me parecía que estaba muy bien. Qué bien, puedo hacer investigación de cosas que se han adjudicado, puedo investigar qué empresas españolas están ganando proyectos, tal, pero este buscador falla mucho. ¿Cómo sé yo que falla? Si no me da un error de decir, la página no existe, no sé qué, porque eso sería evidente que está fallando. No, el fallo que tiene es que yo, por ejemplo, sé de primera mano una adjudicación de una empresa española, X, fulanito, quien sea, para el país tal, de un importe grande, es decir, que la ONU está obligada a publicarlo de forma pública, todo el mundo lo puede consultar, y aquí no aparece. Cuando yo lo busco, o por nombre de la empresa, o por país de destino, o por importe, o por objeto, y no aparece aquí. Entonces yo creo que algo le pasa, bueno, es evidente que algo le pasa a este buscador, con lo cual yo no lo uso. Está aquí, que sepáis que esto existe y la información que contiene, pero yo no lo uso porque sé que aquí no está todo. Entonces, si aquí no está todo, ¿dónde está? ¿Y dónde puedo saber yo lo que se ha comprado? Realmente lo que os debería estar contando ahora, porque ese era el tema principal de la píldora de hoy, es qué va a comprar la ONU. Pero siento mucho deciros que la ONU esa información no la publica. Los planes de adquisiciones de la ONU, lo que tienen previsto comprar no es una información fácil de recopilar para la ONU, por razones obvias. Se mueve mucho, hay mucho suministro tanto de servicios y sobre todo de producto que surge de una necesidad puntual, de un momento X, de una situación de crisis X a la que tienen que atender y con la que nadie contaba. Entonces se mueve mucho por improvisación, lo cual hace muy difícil que tengan un plan de adquisiciones. La única agencia que lo publica, pero luego de lo que publican a lo que compran tampoco lo podemos tomar como una previsión exacta de lo que van a comprar. Simplemente como dato anecdótico, la única agencia que tiene cierta previsión de compras es la Secretaría General. La Secretaría General, que está en Nueva York, la sede, la Secretaría gestiona todas las compras para todas las misiones de paz, políticas, de observación que la ONU tiene sobre el terreno. Los cascos azules, por ejemplo, y no solamente en las tropas, o sea, lo que es la tropa, los cascos azules, sino todo el personal administrativo, informático que tienen desplegado sobre el terreno. La Secretaría General sí tiene una cierta previsión, pero ya digo que luego realmente no se ajusta casi nunca las compras reales que realizan a lo largo del año. Entonces, planes de adquisiciones como tal, como habéis visto, por ejemplo, en la Unión Europea, que tenías, de hecho, cuando buscas las licitaciones que hay ahora mismo contenidas en el portal, te dejaba seleccionar un tick que ponía forthcoming, o sea, ¿qué hay previsto? Había solo una, creo recordar, pero bueno, ahí al menos tienes un poco de preaviso de lo que están pensando hacer. La ONU, nada, esto es todo, casi todo improvisado. Lo que voy a hacer es entrar en este portal para que vosotros veáis exactamente qué contiene, no cada una de estas secciones, porque entonces ya nos comeríamos la píldora solamente con esto, pero sí que voy a ir cerrando páginas que ya no voy a usar y así no os mareo. Vale, voy a dejar de compartir eso y voy a compartir esto otro. Bien. Bueno, esto es lo mismo que estabais viendo en mi PowerPoint, lo voy a hacer más chiquitín, así me cabe más cosas aquí. Lo mismo en mi PowerPoint, pero ahora ya sí estoy metida en la página. ¿Veis que me puedo mover ya por aquí, por este menú? Tampoco aparece aquí el botón de login, tampoco esta es información abierta, de momento no estoy entrando con ninguna de mis claves. Para empezar, yo me tendría que registrar, si quiero hacer negocios con Naciones Unidas, me interesa. Lo interesante es que vayáis primero aquí, a registro. Ahora os explicaré en qué consiste esto de la forma más breve que se me ocurre, porque esto es un poco complicado. Luego,
para saber el UN Staff Area, obviamente no lo puede usar, eso es interno suyo, y el Tender Alert Service que hay aquí, esto es el servicio de envío de alertas de licitaciones convocadas, es de pago, es muy económico, sale como $125 al año o así, y bueno, esto al igual que esta sección de Contract Awards es mejorable. Este servicio no está mal, para lo que cuesta la verdad es que no está nada mal, pero es mejorable. Que yo no quiero darme de alta en ningún servicio de pago y quiero hacer la búsqueda yo, muy bien, pues me voy aquí a oportunidades de negocio. Voy a pinchar para que veáis cómo está esto estructurado. ¿Veis que aquí aparecen? Pues básicamente lo que veis aquí, 1062 alertas ahora mismo, tanto de expresiones de interés, es decir, el llamamiento previo antes de la licitación, como licitaciones formales ya convocadas, como solicitudes de cotización, aquí va todo. Aquí lo publican todo así. Todo en un mismo portal y todo aquí. Entonces, como esto sería muy tedioso y muy poco operativo consultarlo así, lo ideal sería que aplicaseis algún tipo de filtro. Y aquí en este botón azul de aquí tenéis más filtros que podéis aplicar. Pues, por ejemplo, el tipo de licitación, pues me interesan solamente los llamamientos previos, la expresión de interés. O me interesa solamente la consultoría individual, pues también lo puedo filtrar. Veis que cada una de estas casillas corresponde a un tipo de licitación. No sé, por ejemplo, voy a filtrar por expresiones de interés, que quiero que veáis una cosa. Le doy aquí y no aplico ningún otro filtro. ¿Qué hay? Por defecto, el sistema me lo organiza por fecha de publicación, lo cual, bueno, hasta cierto punto me puede resultar útil, pero yo creo que lo realmente útil es filtrar por fecha límite de recepción de expresiones de interés en este caso, que es el filtro que he aplicado, de tipo de licitación. Este portal lo tocan constantemente y hay veces que pasa esto, que o lo están tocando o te da un error, pero bueno, vamos a tener suerte. Bien, esto, como yo he aplicado el filtro de tipo de licitación y luego le he metido la fecha de cierre, ves que aquí en el tipo de licitación todo el rato pone expresión de interés, EOI, expresión de interés, expresión de interés, expresión de interés. Y para todos los países imaginables, Vietnam, Uruguay, Perú, Sudán, Estados Unidos, no sé qué. Vale. ¿Esto qué es? Estos son, como veis, aquí, ay, perdón, no quiero ir para arriba y para abajo, pero es que hay veces que me adelanto. Esta columna que pone organización, esta es la agencia que lo convoca, la agencia dentro del sistema de Naciones Unidas. Pues esto será, como veis, la inmensa mayoría son de la Secretaría General. Perdón, ay, ¿qué he hecho? Secretaría General, Secretaría General, Secretaría General. ¿Por qué? Porque la Secretaría General, que es, como ya os he dicho antes, la gran agencia de Naciones Unidas que gestiona todo lo que tiene que ver con las misiones de paz o políticas de la ONU sobre el terreno, y esas misiones tienen muchísimas necesidades que hay que cubrir. Tienen que comprar pues, de las cosas más variopintas, desde el transporte de todos esos empleados cada 6 meses que los desplazan de un sitio a otro, hasta material de gimnasio para la base de no sé dónde en Irak, porque los cascos azules ahí tienen que hacer ejercicio, cosas así, o sea, hay de todo. Pero esto sí es una constante que vais a ver cuando empecéis a investigar las licitaciones o los avisos de Naciones Unidas, veréis que la Secretaría General siempre primero convoca una expresión de interés. Nunca veréis aquí una licitación formal, que si pincho aquí ya tengo el pliego de condiciones, todo, de la Secretaría. Nunca. La Secretaría primero convoca una expresión de interés, que no es más que un formulario de una única página en la que yo relleno mis datos de contacto para que me tengan en cuenta y me inviten a licitar más adelante. ¿Y por qué es un formulario tan sencillo? Si una expresión de interés, como vais a ver luego, por ejemplo, para un banco es un dossier de un montón de páginas que nos lleva semanas preparar y en el que hay que incluir un montón de información. Pues porque para que yo pueda rellenar este formulario breve de expresar interés en un proyecto concreto, previamente yo tengo que haberme registrado en esta página.
Con lo cual la ONU ya tiene todos mis datos. Yo voy a completar una serie de pasos con una información X que me pide el propio portal UNGM, entonces no hace falta que lo aporte una y otra vez, cada vez que responde una expresión de interés. Y como veis aquí hay de todo. Servicio, producto, contrato de alquiler de mobiliario de oficina. Hay de todo. Esta misión, que es en Colombia, esta es la última que se creó cuando el tema de las FARC, cuando desaparecieron, entregaron las armas, no sé qué, hubo aquel referéndum en Colombia. Esta misión parecía que iba a ser como gigantesca, que iba a tener un montón de necesidades de compra, porque, no sé, pues, esa era la previsión, que esta misión tuviera mucho recorrido y no lo ha tenido. O sea, a mí me sorprendió cuando empecé a ver licitaciones para Colombia, y luego ya la cosa ha ido así para abajo y no ha ido para nada como se preveía. O sea, no sé, ha sido un poco raro lo de esta misión, pero bueno, todavía existe y tiene necesidades de compra. Vale. Voy a rebobinar un poco y me voy a este cuadradito que sería el de, por así decirlo, la casilla de salida un poco, para que hagáis negocios con la ONU. Sería el registro. ¿Y qué me van a pedir? Un segundo porque me acabo de ir al bit. Un momentito. Aquí. El paso, si pincho en esta casilla que os estaba enseñando, perdonad, que me he vuelto a la, yo me muevo de un sitio a otro y se me va la cabeza, aquí. Si le pincho en esa casilla que pone login, new registrations, no sé qué, me llevaría aquí, a mi nueva cuenta. Voy a crear mi nueva cuenta, mi nuevo perfil en el sistema de la ONU. El paso 1 que tengo que completar es ese registro como proveedor. Imprescindible para hacer negocios con la ONU. No puedo continuar si no hago esto. O sea que cuanto antes lo tramitéis, mejor. Ahora es todo muy fácil porque todo es telemático, te deja aportar documentos en el mismo portal. Antes no se podía, tenías que mandarlos físicamente a Nueva York, te tenían que evaluar, tenías que mandar traducciones. Bueno, era un engorro, duraba muchos meses. Pero ahora en una tarde, hoy mismo podéis terminar este registro. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que cuando empecéis a trastear en esta página veréis que primero te pide una serie de datos que son básicos y cuando los aportes, la plataforma, veréis que es muy intuitivo, hay una serie de pasos que están todos rojos y se van poniendo en verde según los vayas completando, o sea que es imposible dejarse algo, enseguida te chiva, oye, se te ha olvidado tal cosa, porque lo vas a ver que está en rojo. Veréis que es muy intuitivo, pero has completado el registro, lo que ellos llaman básico, que por el tipo de datos que te pide está realmente pensado para profesionales y autónomos. Aquí no te va a pedir ni escrituras de empresa ni nada por el estilo. Entonces, este es un nivel por el que todos tenemos que pasar porque es el primer paso, pero si te quedas en este nivel básico, eso significa que eres un profesional autónomo. No te hace falta aportar nada que hable de tu empresa. Cuando termines de completar este paso básico, el propio sistema te sugiere, ¿no quieres subir de nivel? ¿No te interesaría registrarte al siguiente nivel, que es lo que llaman el nivel 1? El nivel 1, este ya sí es para empresas, porque veis que os va a pedir una escritura de constitución y os va a pedir más cosillas que solamente una empresa puede aportar. No muchas. Este nivel no tiene demasiada exigencia administrativa, pero lo que es interesante, cuando yo recomiendo siempre este nivel, bueno, de entrada si sois empresa deberíais estar en este nivel porque el básico os da acceso a contratos muy pequeños. Entonces el nivel 1 os daría acceso a contratos de, estas cifras son orientativas, son aproximadas, pero os daría acceso a licitaciones de hasta $1 millón y a los acuerdos a largo plazo, a los acuerdos marco con Naciones Unidas, que esos son interesantes, aunque sí que es verdad que los acuerdos a largo plazo con la ONU tienen pros y tienen muchos contras. Habría casi que dedicarles una píldora entera a los acuerdos a largo plazo, porque tienen mucha miga y tienen varias trampas de las que deberíais conocer, pero no nos da tiempo aquí a hablar de eso. Después, en el nivel 2, este ya es el nivel máximo de registro. Máximo me refiero a máxima exigencia administrativa, porque aquí ya te pide cuentas anuales de los 3 últimos años y, por supuesto,
te va a pedir certificaciones pues, de todo tipo, medioambientales, de calidad, propias de tu sector, de seguridad informática, lo que sea, las certificaciones que tengáis. Esto está pensado para empresas o que ya tienen delegaciones en más países y tienen, ya son empresas con mucho recorrido internacional o que pueden abarcar contratos mucho más grandes, mucho más grandes que los que a los que me da acceso el nivel 1, que son de hasta $1 millón, que tampoco está nada mal, teniendo en cuenta que los proyectos que convoca Naciones Unidas nunca van a ser mucho más grandes de $1 millón, porque no estamos hablando de proyectos como los que convocan los bancos de desarrollo. Un banco de desarrollo puede financiar un proyecto, a lo mejor el Banco Europeo de Reconstrucción, realización del proyecto o viabilidad del proyecto, proyecto técnico de construcción, ejecución de un puente sobre el río Danubio. Eso es inmenso, eso con la ONU no lo vais a ver nunca, porque la ONU lo que hace, les sale mucho más caro comprar así, pero es su política de compras, lo que hacen es que prefieren trocear más las licitaciones. ¿Por qué motivo? Si les sale más caro, porque no es lo mismo hacer un llave en mano que licitar 4 cosas para algo que podría haber sido un llave en mano. Lo hacen así porque lo que prefieren es que haya más participación de empresas más pequeñas o incluso empresas locales que tengan capacidad para hacer una parte de un proyecto, pero no todo el llave en mano. Entonces prefieren trocearlo mucho más. Yo no sé, no veo nada en el chat, entiendo que está todo más o menos claro. Yo sé que es que estoy corriendo, lo estoy concentrando todo tanto, estoy corriendo muchísimo, pero es que hay tantísimo por cubrir todavía. Vale. Aparte del tema licitaciones, que ya más o menos habéis visto cómo se utiliza, más o menos, porque yo sé que esto estás tocando así solo la superficie de cosas que son súper complejas, pero aparte de las licitaciones, un segundo que veo aquí en el chat. Vale, bueno, me alegro porque aquí es fácil perderse además, sobre todo en el online, que es bastante odioso, pero bueno. Aparte, ¿qué más hay aquí que a mí me interesa en este portal? Pues os pongo aquí los pantallazos de... a ver si lo hago bien. Estas secciones que son las principales, cada una de estas, por ejemplo, esta Knowledge Center o UN Procurement Statistics contiene información muy interesante y os la resumo aquí. Por ejemplo, en el Knowledge Center te da acceso, aquí ya sí, te da acceso a las estadísticas de adquisiciones anteriores en forma de tablas dinámicas de datos en las que según voy aplicando filtro, pues el año que estoy buscando, la agencia que me interesa, o el producto o servicio o la familia de sector industrial que me interesa, ya se van acotando las tablas y veis que ellas mismas se van ajustando los gráficos porque son dinámicas, son tablas vivas, digamos. Y aquí sí que podéis consultar los datos la sección esa, el buscador que os decía que falla mucho, lo que no encontréis ahí, aquí sí que va a estar. Yo, bueno, al final os voy a dejar un recurso que hemos puesto en marcha en Scadi, ya que toda la formación, como está pasando hoy, se ha tenido que trasladar al ámbito virtual. Nosotros antes dábamos muchísima formación presencial en empresas o por ejemplo, como hoy, esta píldora habría sido presencial en Zaragoza y no ha podido ser. Entonces, todo ese conocimiento lo hemos trasladado al ámbito virtual. Hemos puesto en marcha tanto una plataforma de cursos de formación especializada como un canal de YouTube en el que os ofrecemos un montón de tutoriales, vídeos informativos sobre organismos multilaterales y otros temas profesionales. Tenemos un tutorial sobre cómo se usan estas tablas. Como hoy no me va a dar tiempo a enseñároslo, luego os derivo al vídeo si queréis y lo veis. Por supuesto, se agradece el que suscribáis, la campanita, todas esas cosas de YouTube. Vale, en otra sección, por ejemplo, del menú principal de los 9 cuadraditos que teníais en el Doing Business, aquí también podéis explorar, pues os explica un poco el sistema de Naciones Unidas, cómo está organizado, qué hace cada una de las agencias, por qué hay tantas agencias, etcétera, con dónde están las sedes. Aquí lo que os pongo en el recuadro rojo es muy interesante porque aquí hay un calendario de encuentros de compradores de Naciones Unidas con empresas proveedoras, que esto es, si hay un encuentro en el que podáis participar, tenéis que pillarlo al vuelo, porque es dificilísimo conseguir sentarse por fin con un comprador de Naciones Unidas delante. O sea que... perdón, que me he ido.
este calendario, de vez en cuando darle ahí una vuelta a ver qué se está publicando y cuáles son los siguientes encuentros que se van a producir. Y por último también en el Doing Business, una sección nueva que a mí me parece interesantísima son los cursos y recursos online y son gratuitos. Tienes cursos sobre UNOPS, por ejemplo, cómo hacer negocios con UNOPS. Bueno, los vais a investigar de todas formas, pero esta sección es nueva y a mí me parece interesantísima que la hayan incluido. También mejorable, esto va poco a poco mejorando, esta plataforma de cómo empezó a cómo es ahora, vamos, es que tenéis tantísimos recursos a vuestra disposición que yo aprendo todos los días algo, simplemente por el volumen de información que hay aquí. Abajo, ¿cómo consultar los planes de adquisición y del sistema de la ONU? Pues como os decía antes, desgraciadamente no hay un plan de adquisiciones como tal. Voy a, si no me olvido, recordádmelo por favor en el chat, os voy a poner el enlace al plan de adquisiciones de la Secretaría General, que ese sí lo podéis consultar, aunque ya digo que luego realmente no se ajusta a la realidad, pero por lo menos para que veáis más o menos qué tipo de cosas piden o qué tendrían en teoría previsto comprar. Vale, no sé ni cómo vamos de tiempo, porque vamos... ¡Uy, madre mía! Bueno, vamos, venga, sí. La siguiente demo. Este portal también ha cambiado. Este portal ahora es nuevo, el portal del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta institución multilateral, como ya sabéis, que os he contado al principio, es un banco, con lo cual tiene carácter financiero. Esto no es como la ONU ni la Comisión Europea, que vuestros clientes son esas entidades. Aquí no. Aquí todos los proyectos que veáis que convocan, su ejecución al final queda en manos de una institución pública local. No solamente la ejecución, también los pagos a vosotros, a los proveedores, con lo cual, bueno, pues eso siempre hay que tenerlo muy presente. Yo tengo que tener muy claro quién es mi cliente y la seguridad de cobro que eso me ofrece. La seguridad de cobro con estos organismos es absoluta, porque o bien el organismo es mi cliente, el caso de la ONU y de la Comisión Europea, o bien el banco que financia el proyecto está supervisando que los fondos se usen para lo que se tienen que usar. O sea que al final yo cobraré siempre. Lo único es que puede suceder que si el proyecto que yo llevo a cabo, por ejemplo, aquí, que estamos, ahora vamos a ver el Banco Interamericano de Desarrollo, un proyecto que ha financiado este banco para, por ejemplo, lo que sea, un proyecto en Perú, si en Perú hay un cambio de gobierno, bueno, como ha sucedido ahora, de hecho, si hay un cambio, eso es un cambio profundo porque requiere es como parar algo en seco y resetear un estado entero y ponerlo otra vez en marcha. El gobierno que entra suele hacer una auditoría de lo que ha sucedido o lo que ha hecho el gobierno que sale y eso, pues por ejemplo, si yo tengo en marcha un proyecto en Perú, aunque esté siendo financiado por el Banco Interamericano, puede que se ralentice todo un poco, porque igual yo estoy tratando con el Ministerio de, me lo invento, de Economía de Perú y ahora ha habido un cambio en el gobierno central, con lo cual el ministro cambia, todos los cargos del ministerio van a cambiar, entonces todo se para, incluido mi proyecto. Eso no quiere decir que vayan a dejar de pagarme, para nada. El banco está por medio asegurándose de que eso no suceda, pero sí podría afectar a la marcha de mi proyecto, cosa que con la ONU o con la Unión Europea, la Comisión Europea, no sucedería, porque ya os decía al principio que tienen ese carácter supranacional, que están un poco al margen de esos cambios. No pueden estar al margen de desastres naturales, por ejemplo, eso ya, obviamente, pero bueno, que la seguridad de cobro siempre es absoluta con estos organismos multilaterales, que es lo que los hace tan interesantes, entre otras cosas. Vale. ¿Qué hace el BID? ¿Qué financia o en qué países está presente? Pues el BID tiene ya un recorrido largo, se creó, pues ya veis que en el 59, en este momento lo conforman 48 países, no todos son prestatarios. Los prestatarios son los que reciben los fondos para llevar a cabo proyectos. Los 26 países prestatarios están todos ubicados, obviamente, en América Latina y el Caribe. Y luego los 22 miembros adicionales no prestatarios son de hecho otros países, por ejemplo España y Portugal, son países que forman parte del Banco Interamericano de Desarrollo, pero no son prestatarios, no reciben fondos, sino que los aportan realmente. Esto es interesante
podría parecer un dato anecdótico, pero es interesante para vosotros como empresa porque hay una restricción de participación en estas licitaciones, restricción por nacionalidad. Quiero decir, si la nacionalidad de mi empresa, el país en el que está constituida mi empresa, no forma parte del banco que sea, que lo está financiando el proyecto, yo no puedo licitar, no podría licitar. En el caso de España, España forma parte de prácticamente todos estos organismos multilaterales, no tendríamos ninguna restricción por temas de nacionalidad, con lo cual eso está siempre bien saberlo, porque imagínate que te pones a investigar un proyecto del Banco Asiático de no sé qué y de repente al final te das cuenta y dices, anda, pero sí, no puedo participar porque España, que no es el caso, España sí forma parte del Banco Asiático y de prácticamente todos estos bancos, pero es una cosa a tener en cuenta. Bueno, como ya os había dicho al principio, financia proyectos de ayuda al desarrollo y para que estéis al día de esa información han cambiado el portal que tenían antes, que no era excesivamente amable, y han creado un portal nuevo para la búsqueda de licitaciones, para la consulta, pero no solamente para eso, aparte de haber mejorado la usabilidad muchísimo, gracias a Dios, porque era horrible, el diseño es mucho más sencillo, es todo muy intuitivo, no hace falta casi ni que os lo explique porque vais a ver que navegarlo es súper fácil. Lo que se han hecho es añadir más contenido. Por ejemplo, hay, bueno, siempre la política de adquisiciones, que esto es un tocho ahí burocrático que en algún momento deberíais familiarizaros con ello, y luego está el Procurement Compass, que ahora vais a ver lo que es. Hay un centro de recursos para negocios, que está también interesante, ahora vamos a entrar y lo veis cómo es. Y luego está una plataforma que se llama Conecta Américas, que yo no sé por qué, es muy poco conocida, pero es que a mí me parece súper útil. ¿Qué es Conecta Américas? Pues es, por resumirlo mucho y que tengáis una imagen muy visual de su objetivo, es como la red profesional LinkedIn, pero solamente para conectar negocios de Latinoamérica con el resto del mundo. Es decir, ¿para qué me serviría a mí esto? Me sirve para buscar un posible socio en esos países, en Latinoamérica, me sirve para encontrar clientes también en Latinoamérica, me sirve para encontrar proveedores y obviamente para que todas estas empresas y potenciales clientes o proveedores o socios o colaboradores me encuentren a mí. Es una red, a mí me parece interesantísima. Tiene cursos gratuitos, tiene un curso ahora mismo sobre logística y transporte completísimo, abierto, cualquiera lo puede hacer. Y a mí me parece una red, yo siempre hablo de Conecta Américas porque no sé por qué la conoce tan poca gente, si es una plataforma realmente buena para empezar a buscar socios o proveedores o clientes en estos países. Voy a avanzar un poquito para que veáis, bueno, este es el pantallazo de cómo es la página del Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí os incluyo, para que lo tengáis cuando tengáis esta presentación, el enlace directo a la nueva plataforma de adquisiciones. Esta sería la interfaz, la plataforma de adquisiciones. Esta sería. Aquí están las secciones que os comentaba. Bueno, primero, aquí sí que hay planes de adquisiciones. Aquí sí que podéis consultar lo que hay previsto, que normalmente, como aquí hay muchísima información en los planes de adquisiciones, es buena idea consultarlo por países que nos interesen, así no nos volvemos locos. A lo mejor hay 2, 3 países que nos interesan, esa información ya sí es manejable. Un plan de adquisiciones del banco para un país concreto. ¿Para qué me valen a mí estos informes sobre lo que está planeado comprar a través de financiación del banco? Me sirve para saber si en un país o en otro que me interese está previsto asignar una partida presupuestaria al sector que a mí me interesa. Imaginaos, por ejemplo, que yo lo que hago es transformación de vehículos. Hago clínicas móviles, hago bibliotecas móviles, hago a lo mejor emisoras de televisión móvil, cosas así, estudios móviles de televisión transformado de vehículos. Y me interesa mucho Costa Rica. Voy a investigar el plan de adquisición y veo que en los próximos 5 años, suelen ser para 5 o 6 años, no hay ningún fondo previsto para la adquisición de vehículos especiales. Pues está claro que en Costa Rica yo no voy a tener nada que hacer con el
Banco Interamericano de Desarrollo. No tiene sentido que lo persiga, por lo menos en el siguiente periodo presupuestario. Ya veremos al que viene después. Básicamente, para eso nos sirven los planes de adquisiciones, para saber si lo que yo ofrezco, mi producto o mi servicio, está previsto que se realicen compras de ese tipo de producto o servicio en los próximos 5 o 6 años. Luego, la siguiente sección que veis ahí ya son los avisos de contratación, las licitaciones que hay publicadas y, por supuesto, los contratos que ya se han adjudicado. Voy a ver si lo hago bien de nuevo. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Os voy a abrir, ahora, la página del BID y así ya me muevo más o menos por aquí y veis. Me voy a ir a proyectos, bueno, está en inglés, lo pongo en español, pero luego vuelve otra vez al inglés, o sea que me da igual. Al final, esto, como no todo el contenido está traducido a todos los idiomas, al final me tira de inglés, pero bueno. Voy a proyectos. Cuando voy a proyectos, que sí, que permito las cookies, madre mía. Esta es la interfaz antigua, que todavía se mantiene aquí, pero si me voy aquí a adquisiciones para proyectos o a avisos de adquisición, contratos adjudicados, cualquiera de estos links le voy a dar. Veréis cómo me lleva a la nueva plataforma, adquisiciones para proyectos. Vale. Adquisiciones para proyectos, aquí. Aquí me lleva a la nueva plataforma, que es la que ¿veis? Es la que os había pegado el pantallazo en el PowerPoint, que eran estos 3 puntitos amarillos y luego las secciones nuevas que incluyen un montón de recursos de centro de recursos para negocios, la política de adquisiciones, que es un rollo, datos sobre adjudicaciones, que esto también, yo sé que esto es muy tedioso de consultar, pero hay veces que nos aporta información muy interesante, sobre todo de quién está licitando, qué tipos de consorcios se están formando, porque cuando se licita con los bancos de desarrollo es prácticamente imposible poder participar por nuestros propios medios, simplemente por el objeto del contrato que abarca mucho y es complejo. Lo más lógico siempre es consorciarse, crear un consorcio de 2, 3, 4 empresas, las que haga falta, empresas o mezcla de empresas y expertos, no tienen por qué ser todo empresas, pueden ser 2 empresas y 3 expertos o 2 empresas y un experto, no sé, lo que sea, lo que pida el proyecto. Pero es muy difícil que podamos licitar en solitario a una licitación de esta envergadura, porque las de los bancos son complejas, son largas y complejas. Entonces, si yo quiero consultar, voy a ver, por ejemplo, los avisos, para que veáis un poco cómo está estructurada esta información. Voy a hacerlo un poco más chiquitín, a ver si me caben más cosas en la página, porque es que veo, tengo que hacer mucho scroll y yo sé que es muy incómodo para vosotros. Estoy intentando evitarlo, pero es difícil. Vale. Esto ¿otra vez me lo ha cambiado a inglés? Espera. Aquí. Bueno, yo creo que me lo va a volver a cambiar, pero bueno. Por ahora vamos bien. Voy a aplicar filtros porque si no esto no es manejable. Voy a darle a este año, la fecha de publicación que quede dentro de este año, y aquí ya te deja aplicar todo tipo de filtros. Voy a filtrar, por ejemplo, por país. Voy a ver lo de Costa Rica, que ya os había dicho antes, solamente por ver. Vale, uy, qué rápido va, normalmente va súper lenta esta página, qué bien, qué bien. Vale, ¿qué hay en Costa Rica? Pues como no voy despacito, despacito, como no he filtrado qué tipo de aviso, pues me ha dado muchas cosas. Adjudicación, específico, general, no me deja clicar nada más. Bueno, pues nada, voy poquito a poco porque veo que no me deja filtrar mucho más. Vale, ¿qué hay aquí? Aquí hay un montón de publicaciones. Algunas son, por ejemplo, esto debe de referir a una publicación anterior y esto es una actualización, no sé lo que será, habría que verlo. Te pone la fecha de publicación, que es interesante, pero aún más interesante la fecha límite. Esto siempre es lo primero que tenéis que mirar, a ver si os da tiempo a trabajar sobre este proyecto o no. Aquí, por ejemplo, en la segunda, veis que esto no es una licitación, esto es una invitación a presentar expresiones de interés. Esto ya no es como la ONU, que una expresión de interés es un formulario de una única página. Aquí ya hay que preparar un dossier con cierta información, no te dan un formato estándar como haría la Unión Europea, que es tan burocrática. Por eso, al final de esta presentación, os incluyo unos puntos clave para preparar una expresión de interés para un banco. Si estáis perdidísimos, es la primera vez que lo vais a hacer,
para que sepáis por lo menos qué información debéis incluir. Bueno, aquí ya veis que estas plataformas son bastante intuitivas. Deja aplicar filtros según nos interese. Luego también, perdona, es que voy súper despacio, pero es a propósito. En los planes de adquisiciones lo mismo. A ver qué filtros me deja aplicar para buscar esas previsiones de compra que me podrían interesar. Vale, aquí ya empieza el primer lío. Esto es un poco sepa y no sepa. El sepa es un sistema electrónico. Entonces, por resumir mucho, aquí estarían incluidas las licitaciones que ya están completamente en formato telemático y aquí hay un poco un híbrido todavía, porque están como en proceso de que todo sea telemático, pero es que todavía nos gusta mucho el papel y las firmas y las copias y no sé qué. Voy a ver en la SEPA para que sea todo telemático. Planes de adquisiciones. Vale, por favor, elija un país. Pues otra vez, Costa Rica, venga. Esto parece que no está haciendo nada, pero sí, es que tarda un poquitín en cargarse. Costa Rica. Vaya, se activó mi gato, lo siento. Vale. Y te dice, ¿qué es lo que quieres buscar? Análisis por proyecto, análisis por contrato, gráficos de torta, son los de Spy Charts, análisis desagregado, gráficos de barras, ¿qué es lo que quieres ver? Pues yo voy a ver, por ejemplo, por proyecto, lo que está ya puesto aquí por defecto, a ver qué me dice. Voy a ver. Por ejemplo, agua y saneamiento, que esto es un sector enorme siempre en la ayuda al desarrollo, como os podéis imaginar. Vale, organismos, voy a seleccionarlos todos, yo creo que están por defecto. Jurisdicción, categoría, o no me deja. ¿No me deja seleccionar todos? Uy, no me deja pinchar aquí. Vaya, pues no se ha debido de cargar bien la página. Bueno, voy a buscar a ver qué me dice. Esta tarda un poquito, porque los planes de adquisiciones, como tienen muchísimo contenido y hay cosas de años anteriores y todo, esto va a tardar un poquitín en cargarse. Si tarda más de 3 segundos, me voy de aquí y seguimos. ¡Ay, qué bien! No se encuentran resultados, por supuesto. Esto es Murphy. Jolín, pues si no le he quitado ninguna cosa. Están todos los sectores, están todos los organismos, no puede ser. Algo he tenido que hacer mal, pero bueno, no quiero marearos aquí mucho ni entreteneros. Voy a avanzar un poquillo más. Esta es para explicaros esta diapositiva. Perdonad, no sé, creo que estoy compartiendo lo que no es. Ahora. Esta siguiente diapositiva es muy importante. Esta la podéis guardar un poco como de chuleta cuando empecéis a participar en estas licitaciones, porque esto es de forma muy resumida el famoso ciclo de proyecto en el Banco Interamericano de Desarrollo. No me da tiempo porque veo que ya vamos fatal de tiempo, de hecho debería parar ya de hablar para que podáis hacer consultas. El ciclo del proyecto, ¿esto qué significa? Esta es la forma en que los bancos llaman a el tiempo lo que se demora en el tiempo en ejecutarse un proyecto que ellos financian, desde el momento en que se concibe hasta el momento en que se termina de ejecutar y se evalúan los resultados. Eso pueden ser 2, 3 años, porque estos proyectos son muy grandes, son muy extensos y se alargan en el tiempo. ¿Por qué me importa a mí conocer el ciclo del proyecto? Este que os he puesto aquí es del BID, pero lo podéis trasladar a prácticamente cualquier banco de desarrollo, casi exactamente igual que está aquí. Me interesa porque dependiendo en qué etapa del proyecto estemos, una etapa muy inicial o una etapa ya final, habrá más o menos oportunidades de negocio y distintas. Más para servicios, más para producto, más para proyectos llave en mano, etcétera. Entonces me interesa saber exactamente dónde, en esta línea temporal tan larga, dónde está el proyecto, porque si yo sé exactamente en cuál de estas etapas están, las grandes que os he puesto ahí, programación, identificación, financiación y ejecución, yo voy a saber qué oportunidades de negocio están surgiendo, porque depende mucho de la etapa. Esto, yo sé que es un poco mareante, la tabla la he resumido lo mejor que he podido e incluso os he puesto aquí enlaces a esto del perfil del proyecto, donde lo encuentro,
¿Cómo sé cuál es la institución pública en destino que va a llevar a cabo este proyecto? Aquí es donde lo puedo consultar. Este resumen os lo he hecho a modo un poco de chuleta. A mí me ayudó mucho a comprender el ciclo del proyecto porque me parecía muy complejo y como que me daba la sensación como de que nadie me lo sabía explicar de forma que yo lo entendiese, no lo comprendía. Y investigando por aquí y por allá, conseguí que todas las piezas me encajaran y dije, vale, entonces ahora voy a hacer yo un resumen como yo, bueno, esto lo he hecho yo, pero vamos, creo que así se entiende bien. Se ven las fases, en qué consisten y qué tipo de información se hace pública en esta fase y qué oportunidades de negocio surgen aquí. Espero que os sirva porque ya digo que el tema del ciclo del proyecto es complejo. Aparte, nos estamos metiendo ya en cosas súper técnicas y quizá para algunos de los que estáis ahora aquí escuchándome, esta es la primera vez que oís hablar de multilaterales y esto es como ahora mismo os parece un mundo, pero veréis que esto tiene sentido cuando empecéis poco a poco a comprender cómo funcionan los organismos multilaterales. Sí que es cierto que esto se refiere al BID, que es un banco de desarrollo y los bancos ya de por sí convocan proyectos complejos. Entonces yo entiendo que esto ya es información avanzada, la verdad, pero bueno, creo que está resumido lo más posible y de la forma más sencilla que yo he sabido hacerlo. El Banco Mundial es otro banco de desarrollo enorme, el más grande de todos, de hecho, es muy similar al BID, de la forma en que podéis, en el sentido en el que podéis consultar las previsiones de compra, que podéis consultar las licitaciones que hay activas, que podéis un poco trastear en su contenido, en sus informes, informes por países, que está previsto comprar para cada país. Todo esto lo tiene también el Banco Mundial, solo que ya no es como el BID, que está limitado a Latinoamérica y Caribe, sino que esto ya es para el mundo entero. Vamos a ver, yo quería que vierais esto mismo que os estoy incluyendo en el pantallazo de la presentación para que luego no tengáis que hacer memoria. Uy, ¿por qué se me ha abierto un Word aquí? A ver qué me estoy haciendo un lío. Ahora, ya está. Quería compartiros la página del Banco Mundial. Creo, sí, vale, el Banco Mundial. Os he enlazado directamente, esto lo tenéis en el PowerPoint, el enlace a esta página concretamente, porque si tenéis que ir primero a Banco Mundial y luego empezar a trastear hasta que llegamos aquí, igual nos lleva un ratito conseguir llegar hasta aquí. Pero aquí, en esta página, que es la que os enlazo en el PowerPoint, están oportunidades de negocio. Aquí están los anuncios de licitación, aquí donde pone Procurement Announcements, no sé qué, aunque aquí te deriva al Development Business, que es una de las plataformas de alertas de pago que os decía. Entonces, si quiero evitar el de pago por ahora, hasta que realmente yo valore que esto me va a hacer falta o es interesante para mí, pues iría aquí, a toda esta sección de aquí, que sería, me voy a suscribir para que me lleguen alertas de licitaciones, voy a buscar aquí qué es lo que se está convocando, voy a encontrar oportunidades de negocio, contratos que ya se han adjudicado, todo ese tipo de contenido que hemos visto en el BID, aquí sucede también, aquí lo mismo. El Banco Mundial lo tiene también, solo que multiplicado por un montón de países. ¿Qué más cosillas? Es que no quiero quitaros ya tiempo, bueno, es que me voy a tener que callar ya porque si no, no vais a poder hacer consultas. Aquí está el Banco Mundial, aquí están los recursos del Banco Mundial y después... Ay, perdón, que creo que estoy compartiendo lo que no es. Ahora, jolín, qué follón. Vale, perdonad. Esto es el Banco Mundial, este es el pantallazo de donde yo acabo de estar, para que os lo enlazo todo aquí, para que, como no nos iba a dar tiempo a ver todo, lo tengáis, esta información, y no os quedéis sin ver nada de contenido que yo os he mencionado. Y aquí, aunque ya no me va a dar tiempo a profundizar, os incluyo 2 diapositivas en las cuales os resumo qué es lo que se busca cuando se responde a una expresión de interés, cómo se puede estructurar, porque como los bancos de desarrollo no me dan un formato predeterminado, pues
yo no sé por dónde empezar. Unión Europea sí, me dice exactamente, dame datos sobre tu recorrido financiero, quiénes son tus socios, dónde no sé qué, un montón de cosas y está todo muy bien estructurado, pero los bancos te lo dejan un poco más, se lo dejan un poco más a vuestra creatividad. Esto no quiere decir inventiva. Creatividad y originalidad no es inventiva, son dos cosas distintas. Yo sí os recomiendo que incluyáis estas cosas. 1, la portada, y que debe de incluir pues el título, por supuesto, el número del expediente. El resumen ejecutivo en una sola página que incluya esto que os pongo aquí de A a F, o más cosas, pero esto es lo mínimo que debería aparecer. Y después, cuando ya entramos en la chicha de la expresión de interés, el cuerpo de la expresión de interés, normalmente deberíais comprimirlo en 5 páginas más o menos, pero no se recomienda que supere las 12 y teniendo en cuenta la portada, el índice y todo, que no supere las 15, incluyendo pues eso, el resumen ejecutivo, todo eso. Hay que incluir una descripción general, por supuesto, de la empresa o del consorcio, porque puede que seáis varios socios, que sería lo normal en el caso de un banco de desarrollo, porque los proyectos son grandes. Material de promoción comercial puro y duro lo reducís al mínimo. La experiencia internacional interesante, sobre todo que resaltéis la más significativa por el motivo que sea, por la dificultad del proyecto, por el país que era, por el objeto del contrato, lo que sea. Es importante también que demostréis que comprendéis el proyecto en el que os estáis metiendo. Tenéis que identificar bien un objetivo principal y luego los secundarios. Vuestra experiencia en el sector, importantísimo. El personal que proponéis para llevar a cabo los trabajos. Estoy hablando de servicios, sobre todo, consultoría de servicios, asistencias técnicas. Los expertos locales en el país de destino donde se van a llevar a cabo los trabajos nos dan muchísimos puntos. Esto siempre es muy positivo a incluir en un consorcio. Contad con mano de obra o expertos locales, no solamente porque tiene sentido tener una persona que conozca el país y la idiosincrasia del país, sino porque recordad que esto os ayuda al desarrollo y es importante que una parte del conocimiento que vais a transmitir se quede, o de la riqueza que va a generar el proyecto, se quede en el país. Y qué mejor forma de demostrarlo que contando con trabajadores locales en vuestro consorcio. Eso sí, no metáis a un experto en vuestro consorcio así de clavo porque tiene que estar ahí. Vosotros en esta expresión de interés tenéis que demostrar que esa persona está ahí por un motivo concreto, porque es experto en lo que sea, porque tiene experiencia en no sé qué, que es específico y pertinente para este proyecto, que no es simplemente, ay, es que ahí está el sobrino de no sé quién, lo vamos a meter, porque total, está en Colombia ya, pues a ver, no podéis hacer cortapega, además de ofertas anteriores ni de proyectos anteriores, se nota mucho. Tenéis que adaptar toda la información que aportéis al proyecto al que os estáis refiriendo. Hay que empezar de cero, siempre, una expresión de interés. Y, por supuesto, esto ya es una verdad de perogrullo, pero a mí me gusta repetirlo. Cuidad la apariencia, las formas, el idioma. Por supuesto, mandadlo antes de la fecha límite, no apuréis demasiado, aunque todos al final lo hacemos, pero no se recomienda. Por si acaso hay algún fallo técnico, y haced seguimiento de estas expresiones de interés que mandáis, que esto es algo que se le suele olvidar a la gente. Lo mando, espero que me respondan, si no me respondan nunca más se supo. Está bien hacer seguimiento. Nunca tengáis miedo de decir, me van a decir que soy un pesado, nada. Es mejor pecar de pesado que olvidarse de algo o no atreverse a hacer el seguimiento. Ay, que va a decir qué pesado soy, no sé qué. Yo eso, vamos, ese miedo os lo quitáis desde ya. Y seguimiento, importantísimo. Anda, esto lo que quería decir. Bueno, esto era un poco resumen. Por supuesto que es interesante y es necesario explorar nuevos mercados. Si además me ofrecen seguridad de cobro, mejor que mejor. Un momento, porque creo que esto está repetido. Sí. Al principio, bueno, si estamos muy perdidos o acabamos de empezar, pues buscar ayudas iniciales siempre es un alivio, siempre poder ir de la mano con alguien, ya sea una entidad pública o ya sea una consultora privada o una persona que conozcamos, una empresa con la que tengamos confianza que nos pueda guiar, lo que sea. Te van a acompañar al principio.
Y un poco nuestra aportación para que deis esos primeros pasos son tanto este canal de YouTube que hemos puesto en marcha como nuestra plataforma de formación online con la que podéis ampliar. Tenemos un montón de cursos, los tenemos tanto premium como gratuitos. Gratuitos hay un montón de cursos sobre licitaciones multilaterales, la ONU, la OTAN, Unión Europea, bancos, luego habilidades empresariales, marketing, yo qué sé. Tenemos un montón de contenido ya creado. Con algunos de estos vídeos puedes complementar la información que hemos dado hoy. Tenemos uno sobre, por ejemplo, cómo se consultan las tablas dinámicas de datos de la ONU, tenemos otro sobre cómo hacer negocios con la OTAN, bueno, no sé, exploradlo por vuestros propios medios y ved todo lo que podáis utilizar ahí. Pues nada, para eso hemos creado el canal, para poner al alcance de todo el mundo el conocimiento que nosotros tenemos. Por supuesto, se agradece la suscripción o el me gusta o el comentario. Tenemos todavía poquitos seguidores, pero bueno, esto empezó hace poco, con lo cual ya esto entiendo que ya una vez que echa a rodar ya es cuestión de ir aportando contenidos. Y poco más, yo ya me voy a callar y os dejo que hagáis consultas porque creo que ya tendréis la cabeza como un bombo rociero. A ver, tengo aquí, vale, en el chat. Bueno, gracias a ti, Vicente. Nuestra sensación sobre la participación de la empresa española y PYME en este tipo de negocios. Sí, la comparación con datos de Bélgica, que yo creo que la comparación de los países de nuestro entorno es la comparación más sangrante, aunque esto se refería únicamente a la ONU, aquella comparativa que hicimos. Las empresas españolas, poco a poco, desde hace, yo diría que 10 años, desde la crisis de 2008 realmente, se empezaron a interesar ya en serio por los organismos multilaterales. Pero ¿qué pasa? Que cuando las empresas acudían no sé, pedían ayuda a lo mejor o acudían a organismos de promoción exterior españoles para que les guiasen en sus primeros pasos, normalmente estos organismos solían concentrarse mucho en los proyectos de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y en los proyectos sobre todo de todos los bancos, pero en particular del BID, del Banco Interamericano, porque la mayoría, inmensísima mayoría de licitaciones se desarrolla en español. Entonces, solo por comodidad, un poco como que daban prioridad a esos multilaterales y dejaban de lado otros, que poco a poco, a través de iniciativas, pues como por ejemplo el altavoz que siempre nos ha prestado COE Aragón, nosotros evangelizamos y continuamos evangelizando sobre oportunidades de negocio, sobre todo con la ONU, porque es de todos estos multilaterales de los que hoy os he hablado yo, es el más fácil de entrar como primer paso, es el más accesible, porque los proyectos que convoca son más modestos relativamente, porque a lo mejor, no sé, el nivel básico de registro me da acceso a proyectos de hasta $300.000, que yo no creo que sea desdeñable, pero bueno, comparado con los millones y millones de los bancos y la Comisión Europea, es relativamente más modesto. Entonces, poco a poco se van interesando las empresas, por ejemplo, por la ONU, que era como un multilateral ahí raro, en el que nadie quería entrar, pero todavía la participación es muy, muy pequeña, comparado con otros países de nuestro entorno es muy pequeña. Se ha notado un cambio desde la crisis anterior y más interés, pero todavía estamos lejos de las cifras de otros países. Y sí que es cierto que sobre todo en Naciones Unidas hay muchísimas pymes y micropymes españolas haciendo negocios y haciéndolo muy bien y siendo adjudicatarias. Sin ir más lejos, bueno, esto ya no se puede hablar de micropyme, obviamente, pero en Zaragoza tenéis a ARPA, que es como de los gigantes proveedores de Naciones Unidas de material de campaña, hospitales de campaña, tienen un recorrido amplísimo con la ONU, llevan años y años haciendo negocios con Naciones Unidas y haciéndolo muy bien, pero luego hay empresas muy pequeñitas que lo están haciendo fenomenal. Eso sí, es cierto que todas empezaron por la ONU, porque al final cae por su propio peso, que es el multilateral más accesible para empezar. Luego ya se coge rodaje y ya te lanzas a por los siguientes, que sería, lo lógico sería después Comisión Europea y por último bancos de desarrollo, que son los más difíciles. ¿Qué más cositas? ¿O ya lo tenéis todo claro?
Voy a abrir el chat porque... Ay, qué pesado. Vale. Bueno, yo creo que en el chat no me aparece nada, con lo cual o lo tenéis ya todo muy claro o ya queréis desconectaros porque estáis un poco, tenéis la cabeza ya un poco saturada. La verdad es que el tema es complejo, es cierto. Pero bueno, yo creo que empezando por píldoras como esta, que poco a poco se introduzcan en el tema y os permitan tener más información sobre esos portales, dónde está la información, qué información hay, pues ya vais a ir viendo vosotros mismos qué multilateral os interesa más. O si os interesan, porque a lo mejor decís, la curva de aprendizaje es larga, no tengo tiempo ahora, quizá en el futuro, no lo sé. Cada empresa es un mundo, pero que tengáis claro que son proyectos internacionales que son los únicos que ofrecen una garantía de cobro absoluta del 100%, que ya solamente por eso yo creo que merece la pena investigarlos. Y no sé, yo os dejo ya tranquilos. Os agradezco otra vez, no sé si Jorge, no sé si lo tengo por ahí a mano, si quiere despedir la jornada o lo hago yo misma, no sé. Ahí te tengo. Sí, aquí estoy. He escuchado atentamente tu exposición, Estrella, y bueno, pues simplemente agradecerte como siempre tu rigor y la calidad de la exposición y agradecer a los participantes que hayan seguido la jornada. Decir que la presentación la colgaremos en la página web del Servicio de Licitaciones, con lo cual no tiene más que acceder ahí, se podrá descargar y dar las gracias a todos por la jornada y hasta la próxima. Muy bien, pues gracias a todos y espero veros pronto en otra de estas. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. No te digo